Taberna Cinema Production, dígame. Le habla su amigo influyente. Ah, sí, dígame. Órdenes de mi amigo influyente. ¿De qué se trata? Hay que imponer la pastafrola. Hay que imponer la pastafrola. La torta pastafrola debe aparecer en todas las películas. En todas, pero en todas. No sé si me explico. Sí, señor. La tarta redonda cuadriculada de membrillo. Esperaremos los resultados. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. ¡Hay que imponer la pastafrola! Aquí policía de la carretera de Tamerlán. ¿Me copian? Aquí central, lo copiamos. Ha habido un accidente. Ruta 33 Oeste, a 5 kilómetros del Castillo Campamento. Recibido. Informe los hechos, por favor. Es una pareja. Chocaron contra algo, pero no hay rastro de ello. Recibido. ¿Sobrevivientes? Sí, ambos. Billy Boy Rowling, a quien lo hallé deambulando por la carretera, está con unas frazadas lunares verdes, como oído. Está repitiendo la frase: somos una familia feliz. También está su pareja, Maverick McFly. La encontré tirada a un costado de la ruta. Un elemento cortante, parece que le practicó una cesárea. Dio luz a un niño. ¿Cómo se encuentra el bebé? Está tomando la teta. Cambio.
traje el dinero para que resuelva el caso. Quiero saber la verdad de la leyenda, el origen de los froggies, de dónde son, dónde vienen, todo. Quiero saber además de ellos, de su reina rosa, pero sobre todo, quiero saber el lugar donde se encuentra su corona azul. Quiero saber todo de los froggies. ¿Qué es lo que hace una novia vestirse de azul? ¡Azul! ¡Azul! La corona azul, azul, azul. Busca el lugar correcto. Gracias por la info y el acertijo. ¡Espere! El bar no se llama Corona, se llama Pastafrola. Payaso. And they're
Sam. Tócate la de los Froggies. Taxi.
Así que buscando sobre los Froggies. Qué raro. Rarito. Hacía mucho tiempo que nadie buscaba sobre nosotros. A no ser que esa maldita chica Crona continúe rebelde. La que se me escapa en tiempos. Ella te envió, ¿no? Una chica en bañador azul y peluca roja. ¿No? Vuelvo en tu ropa. Una jugada espacio-temporal de esa chiquilla. Ya la vamos a agarrar. Y le vamos a agradecer el favor de enviarte. Usándote de sacrificio en mi festín. Te desangraré. No sin antes entrar en todos los puntos débiles de tu ser. Seré el pánico, el virus, el horror y la demencia en toda tu mente. Invadiré tu ser como lo haré con Tamerlane. Te masticaré, escupiré, aplastaré. Y luego te liberaré para que vagues y vagues y vagues y vagues tu demencia. Payaso. Vamos. Llévalo al calabozo, junto a las otras chicas cronas. Y vigila los pasillos. Hoy tengo un presentimiento espacio-temporal. Malditos estúpidos, cagaron la pastafrola. ¿Y ahora qué vamos a hacer? La reina debe estar por llegar y nosotros no preparamos nada para desayunar. La reina. El horror, ya llegó. Ok, compostura. Hola. 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 Nunca había recibido tanta atención tras golpear una puerta. ¿Quién es usted? Permítame presentarme. Mi nombre es Aaron Silver Salesman, Vendetuti Intergaláctico, a sus órdenes. Muy bien, ¿qué tiene para vendernos? Algo que no puede faltar en el bolsillo de la dama y la cartera del caballero. Hoy, solo para ustedes, a 50% menos.
Un peine de plástico ultra resistente, fabricado a base de aceite de ballenas espaciales. Él y yo no tenemos casi ni un pelo en la cabeza. Y los rulos de este, petrificados. No se los peina desde el día que se los peinó con el coño de su madre mientras nacía. Venga. Muy bien, parece que el relleno del Vendetuti intergaláctico ha rendido lo suficiente para preparar el desayuno para la reina. Ay, qué rico, ¿eh? Delicioso. Hola, mis queridos froggies. Hola. 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 Aquí estoy para desayunar y prepararlos para la invasión. Que estamos prontos a llegar a Taverny. Viva, 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 viva. Escuchen, es el kiosquero que viene a tirarnos con comida masticada otra vez. Nos van a matar y ellas no hicieron nada. Nos preguntaron a nosotras si éramos de la corona y nos trajeron a la fuerza. ¿Y ahora qué pasa?
Buenas noches, detective Humphrey Henry Chandler. Sí, lo sé. No la leo. Es que esta escena la hemos vivido unas 15 veces más o menos. ¿Qué está pasando? Sois todas inocentes, modelos confundidas en la matanza. En realidad, están buscando a otra persona. A mí. Sí, te recuerdo. Vos sos Billie Jean. Exacto. Y vengo a salvarlos. Espera, quiero saber más. Por más que lo intento, yo tampoco sé más. Solo sé que hubo un antes y un después en mi vida. El día de la invasión Froggy. ¿Cuánto hace que invadieron? No es cuándo la pregunta, sino cómo podemos evitarlo. Por aquí. ¿A dónde vamos? Ustedes a la calle. Yo tengo que volver al pasado. A patearle por el culo la corona a esos Froggy. ¿Es real? ¿Es como dicen las canciones de las tabernas? El tío Carl una vez abrió el portal que llevó la demencia mental al pueblo de Tamerlán. Porque Avaro consiguió no solo reliquias, sino a los 3 Froggy. Y a su reina, la devoradora de carnes de todo el cosmos. Conozco la de Billy Boy. Billy Boy, no heredes jamás, porque el castillo te va a quitar de amar. Billy Boy, cuida tu engendro porque los Froggy te lo van a devorar. Yo también conozco a Billy Boy. Es mi suegro. Y si hay algo que intentaré cambiar en este tiempo, es la inocencia que se llevaron los Froggy. Antes que por todo Tamerlán, por mi amor, Jameson Boy. Y volveré a ser de nuevo esa chica de barrio. Volveré a lo más simple, como andar por las calles de Tamerlán. Volveré a sonreírle y a ver que él y que todo el pueblo de Tamerlán está libre de los Froggy. Aquí están Tota y su madre, encerradas para siempre.
Nena, anda a comprarle un vino a mamá. No quiero, no quiero, no quiero. Vení, nena, vení con mamá. No quiero, no quiero, no quiero. Nena, anda a comprarle un vino a mamá. No quiero, no quiero, no quiero. ¿Y por qué no la liberamos? Porque no quieren. Están en loop. Nena, vení con mamá. No quiero, no quiero, no quiero. Nena, anda a comprarle un vino a mamá. No quiero, no quiero, no quiero. ¡Déjenme hablar, que nos van a alertar! ¡Salgamos rápido de acá, que tengo mucho miedo! ¡No grites! Eso es lo que te costó la vida el 90% de las veces que viajé en este espacio. Tiempo. Anda a comprarle un vino a mamá. No quiero, no quiero, no quiero. Vení, nena, vení con mamá. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. ¡Disparale! ¡Disparale! ¡No puedo! ¡Podría herirte! ¡Disparale! Oye, Osvaldo, aparte de que os quiere el taxista, ¿qué sos? Vení con mamá. No quiero, no quiero, no quiero. ¡Vamos, dale! Aquí me despido de nuevo. Por esta puerta salgo yo. Supongo que nos veremos en otro tiempo. ¿Pero cómo viajas vos? Yo tampoco lo sé. Solo sé que son vórtices que se abren en ciertos lugares y que solo yo, los Froggy y la reina, los podemos usar. ¿Pero por qué no lo usás para salvar a Tamerlane? Por amor, lo haré.
Solo por morbo.
mujer de Bondi. Bondi, colectivo, es todo lo mismo. Si yo soy lindo. ¿Quieren saber algo más de esa noche en que mi novio, Billy Bob, mi estúpido marido, heredó el castillo campamento? ¿Creen poder resistir el tremendo shock de mi última verdad guardada? La magnitud de un simple hecho que se me olvidó contarles. Nada fue tan simple como 4 cadáveres. Bebé. Sí, fue algo más que la repentina muerte de mis hermanas trillizas, Ernestine y Chicholín, y de sus respectivos novios, Frank y Glenn. De que yo, como por arte de magia, me embaracé y en menos de un segundo, en las rutas de Tamerlane, parí un niño varón al que le puse de nombre Jameson Bond. Esas son solo anécdotas estúpidas recopiladas en estos 32 videos en comparación con los que vengo a traerles como despedida a cambio de que me dejen ir y emborracharme hasta morir. ¿Qué detalle quiere negociar? ¿Acaso sobre la ceniza de los anfitriones del castillo, Lon Jameson Bookworth, Phil Caligari y los sirvientes Elsa y Boris? No sé qué pasó con ellos. Yo solo sé que los conocí con vida y que en la noche de acampada fueron desapareciendo a medida que algunos de nosotros morían. Pero ellos no son el punto, ¿no? Toda esta situación se debía al hecho particular y tétrico. Esos 3 entes nos manipularon toda la noche, pero que nadie los vio, salvo yo, en la ruta, en el instante mismo en que vi a luz. ¿Cómo eran estos seres? Un sapo con frazada, un flaco con sombrero y un pelado con calzones rojos. ¿Y por qué guardo ese detalle? ¿Por qué negociarlo ahora para salir de este manicomio al que usted se presentó por su propia cuenta antes de intentar suicidarse o mismo tratar de asesinar a su esposo? Para eso vine acá, a expulsarlo. De alguna manera y algún día tenía que decirlo en voz alta, escucharme. Aunque más no sea, mirar esta cara de estúpido, escuchándome y tragando saliva del susto. Porque ya no me importa si estoy demente y lo que la gente piense de mí. Tuve mucho miedo de cargar con la culpa de esa visión, la vergüenza y el pánico de saber para qué habían venido esos monstruos. Porque yo los vi, 3 batracios humanos que tiran los hilos de mi vida y los de mi familia para acceder de esta manera al pueblo para siempre. ¿Por qué querrían invadirnos? ¿No es demasiado
complot? Verás, mi querido psicólogo, los seres humanos no somos más que secuencias de números que no pueden escapar de sí mismas. Nada cambia. A lo sumo, esos números se anteponen o suponen. Y por eso, y porque todo es mentira, y por la desidia de esa lucha humana contra esa realidad matemática, es que ellos nos invadirán. Los frogis de la envidia, el miedo y el odio manipularán las cabezas de Tamerlane. Pero para ese entonces yo ya espero haber muerto en mi sillón, rodeada de esqueletos de botellas secas, tan secas como todas vuestras almas.
Hoy es el día de la invasión. La chica Crona falló otra vez. La corona no existe. Es solo algo de la canción de las tabernas. Una distracción para hacer que esta muchachita se maree en el cielo. Mientras tanto, todo el resto que dudaste o temiste es real. No solo saldremos de las sombras, sino que gobernaremos Tamerlán. Y obligaremos a su gente a ponerse de rodillas ante mí y mis 3 fragis. Y vos, querido Henry, solo serás una sombra de un personaje sintético y demente, tal como te lo prometí. Supongo que nos veremos en otro tiempo.
Chamberlain, tenemos un problema. Yeah.